Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, solo por decir, solo por ver si se puede decir. ¿Es que soy yo? ¿Verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? De este fragmento, que pertenece al poema Mucho más allá de Alejandra Pizarnik, toma prestado Lucía Rodríguez el título de su primera novela. Publicada en 2024 y finalista del premio novela Felipe Trigo, narra el terror de una hija ante un hombre al que ve con regularidad y al que su madre califica de hombre bueno. El hombre es muy bueno, el hombre te quiere mucho. Un relato que constata que a veces, menos mal que padre no hay más que uno, menos mal que nadie nos va a querer como nos quiere nuestro padre. Clavarse las uñas también ahonda en el horror que tiene lugar cuando ese miedo nos transforma, se nos mete dentro. ¿Qué ocurre cuando de un monstruo sale otro monstruo? Mis hijos, escribe Lucía, ya no lo recuerdan, no saben quién es. Aún así, el hombre se hace presente a veces. Por ejemplo, cuando sin darme cuenta les digo, chicos, no comáis como los pavos. Me sale esa expresión al verlos atiborrarse de pan, masticando a dos carrillos, cubriendo con un reguero de miguitas sus mofletes, sus barbillas, las camisetas. También reaparece cuando grito con voz ronca y ojos biliosos de odio, cuando me dan ganas de arrastrarlos por el pasillo y no consigo reprimirlo. Entonces los niños me temen, ven el monstruo que sale de otro monstruo, les salta encima, les aplasta con sus uñas pálidas y un grito desgarrado que no se apaga. Leyendo a Lucía, me pregunto, ¿qué hacemos con ese dolor, con esa ira que aúlla en nuestras entrañas? Dice Soraya Chemali, en Enfurecidas, que al naturalizar la idea de que las niñas y las mujeres no se enfadan, sino que están tristes, al insistir en que guardan su ira para sí, estamos silenciando los sentimientos y las exigencias de las mujeres y dándoles muy poco valor social. Explica que la tristeza como emoción va de la mano de la aceptación. La ira, por el contrario, evoca la posibilidad de cambio y de poner resistencia. Hacia el final de la novela, Lucía dice algo que posiblemente nos dé una respuesta a la pregunta anterior de qué narices hacemos las mujeres con la rabia. Quizás la novela entera sea una constatación de que ya no nos da tanta vergüenza mostrarla. Es posible, dice Lucía, que el pasado, convertido en carcasa, sea lo que ha dado lugar a un presente disponible y un futuro más amplio. ¿Es posible? Me pregunto. Quizás sí sea posible. Creo que la escritura no necesita tener un propósito, pero a veces, eso creo después de leer Clavarse las uñas, puede lograr cosas, como convertir el pasado en carcasa, en esa protección que nos permita seguir con el presente y nos deje poner la mirada en un futuro espacioso, holgado, uno que nos deje coger aire cuando lo necesitemos. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación. Hola María, ¿qué tal? Encantada de estar aquí charlando contigo. Gracias a ti por la posibilidad de conversar. Nos conocemos un poquito de encontrarnos fuera de los pasillos del colegio de nuestros hijos y te leí hace un tiempo y tenía muchísimas ganas de poder conversar contigo porque em, está claro, ¿no? Que clavarse las uñas es como una hostia limpia en toda la cara, ¿no? Porque muestra un terror de una niña, ¿no? De una hija. Pero es verdad que me apetecía también profundizar sobre eso que pones encima de la mesa y es lo poco acostumbrados que estamos a que una mujer muestre su rabia, ¿no? Y muestre esa ira. Es como que es algo que está muy mal visto, ¿no? Me gustó mucho cómo lo planteas y cómo eso, ¿no? Cómo lo sirves de alguna manera en bandeja. Y me parecía que eran como estos dos relatos, ¿no? Que convivían dentro de clavarse las uñas. Pues sí, justo como el propósito de la novela tiene mucho que ver con lo que dices, porque aunque es un libro una narración que arranca en la infancia, ¿no? Y en ese sentimiento tan opresivo que vive la narradora a lo largo de su infancia.
para mí era particularmente interesante el narrar qué pasa con una personalidad, ¿no? Cómo se va transformando y creando una personalidad cuando se despliega en un entorno como ese, ¿no? En un entorno muy opresivo y Mm. muy cerrado y muy hostil. Y muy aterrorizante. Entonces, justo era ese mecanismo psicológico de transformar esa opresión y ese terror en otra cosa después en la adultez, lo que para mí era, lo que te digo, ¿no? Particularmente interesante. Y claro, todo eso se transforma después en mucha violencia también, en mucha rabia, mucha ira. Y de hecho el título de la novela está directamente conectado con esa idea, ¿no? Con qué hacer con la rabia cuando no puedes expresarla, ¿no? A priori. Y claro, cuando no tiene salida, cuando la rabia y la ira no tiene salida de otra forma, pues al final acaba volviéndose también contra una misma. De hecho, yo me costó muchísimo encontrar título para la novela, fue una cosa, a veces comentaba, me costó más el título que la novela entera y así, prácticamente no exagero, pero dentro de los títulos que barajé en un momento determinado me di cuenta que prácticamente todos ellos tenían que ver con esa misma idea de una manifestación física, somática, de un malestar muy profundo. Y varios de ellos, este poema que has leído de Pizarni, que efectivamente está ese verso de clavarse las uñas, que es de donde tomé este título, pero había otros que también procedían de otras lecturas que había hecho de autoras. Entonces, cuando me di cuenta, fue como, ostras, claro, ¿no? Muchas mujeres a lo largo de la historia han escrito también o han dejado rastros en su escritura de eso mismo, de esa misma. Sí, además creo que en varios momentos de la novela se transmite esa cosa física, corpórea, ¿no? De cómo la rabia o el dolor, digamos, más mental, ¿no? O más emocional, acaba transformándose acaba cogiendo forma de cuerpo, ¿no? Sí, hay de todo. La verdad es que hay un catálogo, ahora sí que importante, porque hay como vómitos, uñas clavadas, sí, hay todo un catálogo, yo creo, como de malestares físicos que al final reflejan en gran medida ese malestar emocional y ese malestar psicológico muy, muy profundo y que es claro, ahora me doy cuenta también, bueno, con el trato en con la infancia que tenemos las dos, ¿no? Por nuestras criaturas, es algo a lo que estoy también muy atenta muchas veces, que es en qué síntomas se manifiesta, porque muchas veces uno no sabe, ¿no? O sea, hay una cuestión de represión de la ira femenina muy estructural y muy conectada a la forma en la que están diseñadas nuestras sociedades y nuestras estructuras sociales, pero la infancia a veces tiene que ver también con una incapacidad, por ejemplo, con una falta de herramientas, ¿no? Con una incapacidad, imposibilidad aún de canalizar ese malestar de una manera eh, eso, que te sane de una manera sanadora, si alguien no te va acompañando dando esas herramientas. Entonces, algo en la que estoy también muchas veces pendiente y es increíble lo rápido que el cuerpo recoge sí, y se hace cargo, ¿no? De todo ese malestar. Mm. Sí, algo que también se siente mucho en la novela es esa vulnerabilidad infantil, ¿no? Justamente eso que decías, ¿no? ¿Qué ocurre con una personalidad que se desenvuelve en un territorio tan hostil, tan oprimido, ¿no? Y aquí me apetece mucho preguntarte, que creo que ya intuyo tu respuesta, ¿no? Pero es realmente incondicional, ¿no? El amor de los padres, creo, y de las madres. Creo que es muy valioso dejar salir esos discursos que no son los que deberían, que no son los establecidos, ¿no? Que nos permitamos poder convivir con esas emociones que nos salen
porque claro, antes de que tú hayas sido madre o hayas sido padre, vienes con unos condicionantes, ¿no? Como con unas ideas preconcebidas y luego cuando lo eres, tienes que convivir con muchas contradicciones, ¿no? O sea, es ese que tus hijos te puedan caer mal, que no quieras verlos en ciertos momentos, ¿no? Que te salga esa rabia y toda esa estructura que tú te habías montado, ese castillo de naipes de cómo ibas a ser como madre, se acaba desmontando cuando realmente vives lo que significa, Mm, ¿no? Y, totalmente. mm, sí, no sé, y creo que es como que lo decimos mucho, pero creo que no lo suficiente o tendemos a autoengañarnos, ¿no? Pero que es cierto que el amor no es, no es incondicional ni con nuestros hijos, ¿no? En absoluto. Yo creo que efectivamente no es uno de esos mitos también muy arraigados en torno a yo creo que al final las estructuras familiares que son un elemento central, ¿no? También en nuestra sociedad y cargada de mitos. Em, Claro, a mí me parece que, y comparto mucho lo que decías, o sea, cuando de repente una se aproxima a la maternidad, ¿no? Y abandona o convive la hijidad con la maternidad propia, ¿no? Eh, Hay una lucha muy grande, me parece a mí, en hacer consciente todo lo condicional, en realidad, que es el amor materno, ¿no? Entonces hay una lucha importante en ser consciente de eso e irlo corrigiendo, porque desde mi punto de vista, de entrada, es un amor extraordinariamente condicional, todo lo contrario, porque tenemos en la cabeza todas estos aprendizajes y estas lecciones de cómo debe ser un niño, cómo debe ser una criatura, cómo debe comportarse, cómo debe estar, cómo no debe estar. Y en cualquiera de esas esferas en la que la criatura se corre de esa expectativa, ¿no? Que le cargamos, el amor se resiente y se resquebraja. Entonces, hay un proceso de toma de conciencia muy fuerte de todos esos mecanismos que operan para que el amor pueda aproximarse a ser ese objetivo de amor incondicional. En cambio, y eso es algo que también trataba de plasmar en la novela, me parece mucho más incondicional el amor de la hija o el hijo hacia el padre, porque es un amor cargado de pura necesidad de supervivencia. Ahí sí, ¿no? Ahí sí hagan los padres y las madres muchas veces lo que hagan hasta un determinado momento de la infancia y de la vida, el amor es incondicional porque está ligado a la propia supervivencia de la criatura. Entonces, la narradora en el libro, a pesar de que tiene muchísimo miedo al padre, a pesar de que hasta cierto punto le odia y le quiere evitar, al mismo tiempo anhela de una manera extraordinaria su amor, ser vista, ser reconocida, ser aceptada, ¿no? Entonces, conviven ahí en ese personaje y en esa relación entre, digamos, la protagonista y el antagonista casi, ¿no? En la novela, esas dos pulsiones a la vez. Y entonces, bueno, pues habiendo reflexionado un poco sobre ello y después de mi propia experiencia, me parece a mí mucho más incondicional el amor de las criaturas, ¿no? Hacia sus figuras de apego y de referencia y de cuidado, que a la inversa, por desgracia. Totalmente, totalmente. Y es algo que también cuando te leía lo vi clarísimo, ese ojalá me quiera, ¿no? Ojalá le guste. Hay un fragmento que lo he compartido más de una vez, pero creo que refleja muchísimo esto que estás diciendo. Siempre acababa haciendo algo que estaba mal, no todos los días. Algunos conseguía acertar con todo. Me ponía bien las zapatillas, con el talón metido hasta el fondo, sin chancletear. Me quedaba bien la coleta, sin bultos ni pelos sueltos por detrás. Le gustaba la ropa que me había puesto, comía con buenos modales, no se me caía nada al suelo, recogía deprisa. Esos días que él estaba contento conmigo, que lo hacía todo bien, que me quería y le gustaba, esos días eran sublimes. Creo que aquí condensas mucho, por un lado, la sutilidad de lo que, de esa violencia, ¿no? De lo que puede generar pequeños, ¿no? Pequeños acciones violentas cotidianas que quizás no llegaríamos ni a nombrarlas como violencia, ¿no? Pero cómo pueden esas acciones sutiles
presionar tanto a una niña, ¿no? Para que sea feliz con momentos cotidianos tan elementales como ponerse bien las zapatillas, ¿no? La coleta. Creo que es una escena y una imagen que refleja perfectamente esa exigencia paterna, ¿no? Y Mm. esa vulnerabilidad, ¿no? de la criatura. Claro, porque sí, efectivamente la narradora cuenta eso cuando es niña o primera adolescencia, yo creo, y la cuestión es que a todos esos elementos está conectado la expresión del amor. Entonces, pues es justo lo que comentábamos, ¿no? O sea, si te pones Ujú, bien las zapatillas, te quiero y te acepto. Si te pones mal las zapatillas o se te cae el vaso de agua, ya no te quiero. Y entonces, claro, pues la narradora es muy consciente de cada uno de esos elementos y lo que quiere es que la quieran. Entonces, lo que quiere es hacer cada una, repasar mentalmente cada uno de esos elementos para poder conseguir eso, ¿no? El cariño, la aceptación, la validación, pase lo que pase y cueste lo que cueste, le cueste lo que le cueste, ¿no? En eso. Y obviamente, pues después eso ella lo va incorporando y lo que comentábamos al principio, lo va incorporando en el propio desarrollo de su personalidad y va claro, deformando, ¿no? Completamente pues eso, el desarrollo del personaje y de su ser. mm. Sí, y aquí creo también que hay algo como muy revelador en la novela, que son los párpados, ¿no? Tú utilizas la figura de una estatua inerte, con la mirada baja, ¿no? Con, y ahora no sé si lo encontraré rápido, pero lo dices muy al principio, em, como que a ver cómo era. Sí, él la detecta enseguida entre todas las otras, la quietísima, la indefensa, la pasiva. Esa es la que quiere. Y luego, un par de párrafos más adelante, te preguntas, ¿qué hace la niñita cuando ya no mira hacia abajo, cuando quiere soltarse el pelo, cuando se quita la falda? ¿No? Y además abres y cierras con la imagen de la estatua que está en la portada, ¿no? Además, o que es una representación de esa estatua que nombras en el relato, que creo que es como muy revelador, ¿no? Los párpados, esa persona a la que solo se le ven los párpados porque no se atreve, ¿no? A mirar hacia arriba. Mm. Sí, 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 es un poco el símbolo del peso de todo ese entramado y de toda esa opresión, porque claro, mira hacia abajo, tiene los párpados hacia abajo e incluso el cuello hacia abajo, ¿no? O sea, la escultura de la portada y la que se describe, o sea, es una niña que tiene la barbilla prácticamente encajada en la garganta, ¿no? En el gesto que tiene. Sí, y hay algo también como o sea, para mí fue complicado esta parte también porque, bueno, esa escultura existe, yo la tengo en mi casa, es real, es absolutamente real y es real Entre bambú. entre bambú en concreto. eh, y, y es, bueno, o sea, la novela está muy basada en experiencias vitales propias, ¿no? Y una de ellas es la existencia de la escultura y el hecho de que me la regalara precisamente, ¿no? Mi padre bueno, ¿no? Y ese juego que hay entre llevado a la novela, la protagonista, el antagonista y esta representación, ¿no? Que está como entre ambos, que es esta escultura. Eh, y para mí fue difícil también como integrarlo en el relato de una manera que no sé cómo expresarlo, que fuera aceptable también para mí como persona, ¿no? No solamente para mí, escritora de este texto en concreto, que entonces pone a disposición del texto todo lo que sea necesario para que el texto funcione, ¿no? Hay algo también como de en eso cuando estás escribiendo, yo creo, ¿no? Que sacrificas en virtud y a favor del texto muchas cosas, pero también eso tiene sus límites y para mí había un juego ahí importante de
como la tengo, como está en mi casa, como la veo con frecuencia, que pudiera mirar mi libro, ¿sabes? Había algo como, ¿cómo voy a Mm. a que mi libro no se convierta también en algo, un objeto como ahora extrañado para mí de alguna forma? Pero bueno, estoy bien, estoy contenta de haberla transformado, ¿no? Esa escultura y ese párpado hacia abajo en otra cosa, en la portada de esta novela en concreto ahora. Pero vamos, lo pensé mucho, quiero decir, lo pensé mucho y esta referencia a los párpados pues la tenía directamente delante de mi cara, ¿sabes? Eso era fácil de ver porque estaba muy, muy presente. Es que además es muy visual, ¿sabes? Sí. Me parece una imagen potentísima a nivel visual, ¿no? También, claro. ¿Sabes Y de qué me han dicho alguna vez que se acordaban cuando veían eso de los párpados? De Lady Di. ¿Te acuerdas de Lady Di? Como que también sí. de abajo, Diana de Gales, y es como, ¿verdad? O sea, tenía también siempre como esa mirada hacia abajo, pues nada, una mezcla de Lady Di y esa escultura. ¿Sabes? O sea, y entonces la que aparece en la portada es la real. Sí, 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 es Esa la... es la real. Pues a mí me gusta, al principio quería que desapareciera. Yo no sé si le ha pasado a más lectores, pero o sea, era como que deseaba, cuando vuelve a aparecer al final, yo deseaba que la protagonista la rompiera, ¿sabes? La hiciera añicos, pero es verdad que después me pareció como muy respetable que la mantenga, que la coloque delante de un pequeño hombrecito, ¿no? Ujú, Que describa esa escena y que además, ahora que lo decías, lo del libro sirva un poco como el libro y la escultura, o sea, es como si la escritura de esta novela haya puesto una carcasa, ¿no? A tanto o sea, haya podido echar una mirada al pasado, ¿no? Que le permita, porque me gusta mucho este trocito que he leído, ¿no? Que es como esa carcasa que te permite estar en el presente y mirar, ¿no? Hacia un futuro. Y creo que al final he entendido como eso, ¿no? O sea, no hace falta deshacerte de la escultura como no puedes deshacerte del pasado, ¿no? Un poco. ujú. Sí, sí, fíjate, yo escribí muchos finales distintos y luego podemos hablarlo, ¿no? De Mm, los finales y tal. Escribí muchos finales distintos porque es el final de la novela en el que se invierten, digamos, eh, el orden de lo que va primero, si la escritura o la vida y la escritura, ¿no? Pero eso podemos hablar después. Pero en fin, que yo escribí muchos finales por este cambio que se produce hacia el final. Uno de los finales tenía más que ver con lo que has dicho tú antes, ¿no? Donde estalla, ¿sabes? La escultura completo, que para mí era también muy simbólico y muy importante el cierre, ¿no? ¿Qué hacer con ella y cómo cerrarla? Y había una parte de eso, ¿no? Esto hay que integrarlo de alguna manera, ¿no? No se destruye, es falso, no es real que se destruya. Lo que hay que hacer es como transformarlo y el proceso también de la escritura y de lo creativo y de lo artístico en general, ¿no? Es eso, es coger una materia y transformarla en otra cosa. Y luego hay una cosa que me dijo María Fernanda Ampuero, que es esta escritora ecuatoriana que escribe cuentos de terror y hace muchísimo, ¿no? Trabaja muchísimo con el género y el terror, que fue, los muñecos diabólicos siempre vuelven. Y entonces pensé, claro, esta es mi muñeca diabólica, ¿no? Mi muñeca diabólica es esta escultura. No la destruyas, no hagas destruirla porque va a volver siempre. En eso reside su poder y su maleficio. Entonces, no, que también es muy, muy simbólico y muy representativo, ¿no? Pues del trauma, del malestar psicológico, de todo esto que estamos trabajando. Entonces, no queda otra. Hay que integrarla, incorporarla, transformarla en otra cosa. Cualquier intento de hacer algo distinto va a fracasar. Así vuelve. que sí, volverá. No, es una imagen, pero creo que es como que tiene, o sea, alberga muchísima verdad, ¿no? Mm, 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 Ahora que decías esto del final, me gusta mucho porque
por un lado quiero preguntarte, ¿cómo se empieza a escribir sobre una misma y sobre su propia experiencia? Y luego, ¿qué es lo que ocurre al final? Que explícanoslo, porque si todo el relato parte, ¿no?, de una realidad vivida, el final de tu novela es como una vida impuesta, ¿no?, para que pueda ser el final de una ficción. Sí, sí, exacto, sí, así fue. Pues mira, ¿cómo se empieza? Eh, yo es que no, o sea, para mí es difícil, todo esto como que lo tengo que intelectualizar, digamos, o racionalizar a posteriori, ¿no? Porque fue un proceso muy casual, por un lado, y muy poco como reflexionado ex ante. Pero nada, yo empecé a tomar algunos talleres de escritura y cuando me daban una premisa y tenía que escribir sobre cualquier cosa, yo escribía todo el rato sobre cosas próximas a mi propia vivencia. Lo que no, cual no quiere decir necesariamente siempre en primera persona, pero la materia de la que yo tomaba para escribir, digamos, de lo que me interesaba escribir, lo que me interesaba pasar por el filtro de la escritura era siempre cosas relacionadas con mi propia vivencia. Y me imagino que claro, cada uno debe tener una motivación, para mí es clarísimamente esa, que además supongo que es como, claro, que es también como una pulsión muy contemporánea, pero ahora que escribí esta novela y he estado un tiempo pensando qué escribo a continuación, sobre qué me apetece escribir y tal, a mí es que es un poco terrible, pero no me apetece escribir de otra cosa que no sea de mí misma en gran medida. Diré que me ha reconfortado un ensayo que he leído hace poco sobre cómo las clases populares de la Europa del siglo como 15 y 16 hacían autoficción. O sea, cómo los zapateros, cordeleros, pastores, algunas matronas y tal, cómo escribía la gente entonces diarios y sobre sí mismo. Y había un pastor escocés que decía, francamente, no encuentro nada tan interesante para escribir como yo mismo. Y pensaba, pues a mí me pasa un poco igual, es terrible, pero es cierto. O sea, es como elaborar sobre la propia vivencia, pensar a través de la escritura en lo que va ocurriendo, a mí es lo que me lleva un poco a escribir, por lo menos a día de hoy, ¿no? Y entonces surgió así porque supongo que era inevitable, o sea, no había una pretensión más allá de eso, como la inevitabilidad en mi caso de hacerlo. Y después, el final, claro, yo me puse a escribir esto. Para mí, a diferencia de lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, claro, tenía una estructura muy clara porque es una novela en ese sentido cronológica, ¿no? Más, pues coge es como una especie de novela de aprendizaje, ¿no? Un coming of age de una niña que la va siguiendo en el desarrollo de su personalidad, entonces es bastante inmediato como todo el devenir de la trama, sin perjuicio de que haya algún viaje hacia adelante, hacia atrás, pero vamos, es muy estándar. Eh, y entonces yo acabo la narración hasta donde, digamos, yo había vivido, ¿no? Lo que yo había vivido, que para mí estaba como, ok, ¿no? Pues esta es la vida, lo plasmo en la escritura, más o menos, ¿no? Ficcionado y demás, con ciertas dosis de ficción, vamos. Y entonces cuando lo leo, me doy cuenta de que lo que yo creía resuelto en la vida, en realidad no lo está, porque al plasmarlo por escrito queda muy patente que ese no es un final, ¿no? Que el texto no está terminado. Y entonces, claro, me hace pensar, ostras, pues esto quiere decir que en la vida esto tampoco está resuelto, porque no funciona, ¿no? O sea, no funciona en la narración. Y entonces ese fue el momento en el que la escritura, en vez de seguir, digamos, el rastro de la vida, tuvo que ponerse por delante y tuvo que avanzar el camino. Entonces probé muchas cosas, muchas de ellas relacionadas con lo que comentábamos antes, precisamente qué hacer con esa escultura. Entonces tenía distintas escenas con ello. Eh, y al final, y si hago por aquí, no sé, escribí, pues es que quizá 10 o 11 finales, ¿eh? Fíjate, escribí un montón de finales, buscando un poco eso, y al final pensé, no, lo que tengo que escribir es lo que yo quiera hacer en la vida. O sea, voy a continuar esta imbricación tan intensa que tiene la novela entre vida y escritura,
lo voy a continuar hasta el final. Lo que pasa es que ahora la escritura va a marcar el camino de lo que yo vaya a hacer, ¿no? En lo que vaya a performar en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y eso es lo que tengo que escribir. Y entonces, pues se me cerró finalmente como todo, se me cerró el texto, se me cerró la historia, porque después ¿no? La vida en la vida real, porque después lo llevé a la práctica. Y sí, fue, aparte de todo, como un experimento interesante precisamente en relación con eso que a mí me interesa, ¿no? Que es la relación entre vida, escritura, cómo se impactan y se retroalimentan la una a la otra. A mí también me parece muy interesante y de hecho me cuesta, o sea, no, hay una parte que no me gusta hablar de la escritura ni la literatura del yo, porque no quiero arrojar más contenido en algo que para mí es inerte, porque yo entiendo que existe un tipo de novela, digamos, la literatura, ¿no? La novela más moderna, lo que consideramos como novela moderna, ¿no? Que es una trama, que se desarrolla. O sea, existen muchísimas maneras de abordar la escritura y la literatura, pero plantear una desvinculación total entre el autor, autora, la vida y lo que se escribe, me parece algo inerte, me parece que no tiene sentido, porque siempre en todo lo que haces plasmas tu, ¿no? Plasmas tu experiencia, plasmas tu mirada. Y creo que además en este momento se añade un, o sea, un elemento que me gusta todavía menos y es que se asocia la literatura del yo a la literatura de mujeres. Y para mí, literatura de mujeres no es más que un texto escrito por una mujer. No creo que haya una diferencia. De hecho, tantísimos textos escritos por hombres, ¿no? La Divina Comedia es autoficción, ¿no? O sea, es que ahí Dante hizo una expurgación de sus emociones internas, ¿no? Mm, Eh, o sea, no soy experta en la Divina Comedia, pero es evidente que ahí él, todo, ¿no? Es su mundo interior, y mm, como tantos y tantos y tantos otros, ¿no? Sin, sin embargo, o sea, no quiero, pero debo hablar porque yo también soy como muy fan, ¿no? De entender que de hecho lo que uno puede aportar es su propia experiencia, su propia mirada, ¿no? O sea, si hay algo que podemos ofrecer al mundo es quién somos, ¿no? Y mm. eso no significa, o sea, esta visión que tengo está muy lejos de pensar que uno es uno solo, uno es con los demás, es en este mundo. Pero sí me parece que contra más se indague en la propia mirada, en la voz, más, más tiene que contar ese texto, ¿no? Ese relato. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo y además, o sea, aquí depende también del gusto de cada cual, ¿no? Pero a mí, Mm, eh, como lectora, es además lo que me interesa fundamentalmente. Más que una peripecia, que me puede interesar muchísimo también, ¿no? Y una trama, me interesa la sensibilidad que tamiza una determinada realidad y una determinada vida, el mundo que construye un autor o una autora cuando lo mira y lo plasma por escrito. Entonces, eso es lo que, eso es lo que más me interesa a mí también, ¿no? A la hora de mm, aproximarnos a los textos. Y estoy completamente de acuerdo contigo también en que esa especie de disyuntiva entre un tipo de literatura y otro, una en la que hay un rastro de la experiencia personal y otro en el que no, es un falso dilema, es una falsa disyuntiva. En unos casos adopta una forma, en otros otra, a lo largo de la historia, ¿no? Y de las distintas corrientes y de distintas épocas, distintas modas también, se decanta eso de una manera formal u otra, pero es consustancial, ¿no? El hecho mismo de narrar. Narrar implica un punto de vista, una posición, una voz que enuncia, y eso está muy vinculado, por supuesto, a la persona que lo hace, ¿no? Que lo lleva a cabo y que lo narra. Pero vamos, a mí
lo hablo muchas veces con otras compañeras de lecturas, amigas y compañeras de lecturas. Pero de nuevo, esto es una cuestión de gustos personales. En el mío propio, a mí me interesa cómo piensa la gente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, y no hablo de un ensayo, hablo de un texto narrativo, literario. A mí me gusta cuando puedo ver ese rastro, cómo la gente pone en relación unas cosas con otras, unas vivencias con otras, ese tamiz de la mirada, la sensibilidad. Eso es lo que a mí me hace querer aproximarme a eso, cómo otras personas registran su propia experiencia, eh, Sí. básicamente. Entonces, sí, es lo que, y supongo que es lo que me mueve, claro, a mí también a la hora de ser yo la que coge el boli y el papel en sentido figurado, el teclado y la pantalla. Sí, a mí me pasa una cosa y voy a irme un pasito más allá. No sé si te pasa igual, pero por ejemplo, o sea, a mí lo que me gusta cuando escribo y cuando leo es esa otredad, es ese monstruo que, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez, la primera vez que leí tu novela y la protagonista dice, es que quiero que se muera, ¿no? O sea, quiero que Mm, tenga un accidente de tráfico. ujú, Eso a mí, ver el monstruo de otro de frente, me hace mucho más humana, me hace sentir como una conexión con la humanidad como mucho más profunda, mm, porque creo que una de las cosas que nos dificultan, ¿no? A la hora de poder sentirnos equilibrados, ¿no? No sé cómo expresarlo, es ese miedo de emociones, ¿no? Es ese mostrar lo que marca la diferencia, no sabría cómo decirlo, ¿no? Esa es como esa necesidad que tenemos de ser queridos, que es muy propia y muy auténtica del ser humano, que nos hace rechazar al mismo tiempo esas cosas que parecen no ser correctas, ¿no? O que parece no estar dentro de la norma. Y es ese ir y venir todo el rato de estas cosas, ¿no? Eso que quizá yo no me hubiera atrevido a poner en palabras, leerlo o atreverme a escribirlo para que otros lo lean, lo que me parece interesante, ¿no? De la literatura. mm. Sí, sí, coincido muchísimo. O sea, a mí a la hora de escribir esto, em, o sea, yo tuve desde el principio bastante claro que iba a jugar a arriesgarme a eso, ¿no? O sea, yo no tenía por qué escribir nada, no, lo que hago no tiene nada que ver, o sea, profesionalmente, nada que ver con la escritura, no, cero, o sea, no tenía ninguna expectativa respecto a nada de lo que podía hacer y para mí solo tenía sentido y solamente como que me aportaba algo divertido dentro de que el texto no es divertido y de lo que trata tampoco, pero si yo era capaz de atreverme a cosas, ¿no? De atreverme a ser bruta, descarnada, antipática, brutalmente como honesta conmigo misma, con lo que había sentido, con lo que había experimentado, con todo eso. Y ese atreverme, y ese decir, ostras, puedo escribir esto y lo puedo leer en un taller y no pasa nada. Y es más, lo puedo mandar a un concurso y no pasa nada. Vamos a seguir hasta el final. Wow, para mí ha sido de lo mejor, ¿no? También de escribirlo. Y luego hay una parte también que creo que tiene que ver con cómo funciona el artefacto literario en sí, que es lo que tú decías, ¿no? La capacidad que tiene como de generar respuesta o de llegar a alguien. Y yo ahí tenía también muy claro que, sin perjuicio de que ese personaje eh, está inspirado en mi propia vivencia y por lo tanto en mí misma y por lo tanto era algo como un poco delicado también, ¿no? No te creas que pienso a veces que cuando mis Ya. mayores y lo lean, pero sí lo leen, pero o sea, el texto no necesitaba, no sé, una especie de figura angelical, ¿sabes? Perfecta y tal, porque ni lo es, ni lo soy, ni tiene sentido, ¿no? Ni tiene ningún tipo de sentido. Entonces, sí, pues sí, empieza, yo sé, yo creo que es como la quinta página donde hay una lista de formas en las que sueña que su padre se muere. O sea que así directamente, sí.
Así es, sí. Y justamente por eso el ciclo este de la cicatriz, ¿no? De esta temporada se titula así, Crudas y Audaces. Es como, em, no lo he hecho queriendo, pero es, o sea, lo que las chicas con las que, las mujeres con las que voy a conversar son las últimas novelas que he ido leyendo y no sé si es que me pasa que me dejo llevar o que me encuentro, pero un poco todas van en esta línea, ¿no? Todas son mujeres que se atreven, ¿no? O no sé si se atreven, porque al final tampoco es un atrevimiento, pero también es un relajo, quiero decir, ¿no? También tiene algo de egoísta, ¿no? Compartir esto y como de mucha dignidad, no, no es que sea, no, no es solo salvarse, ¿no? Es ir más profundo, ¿no? Y me parece como, ¿qué es eso, no? Es como atreverse o ser capaz o querer, ¿no? Decir eso que duele y a pesar de lo que eso suponga, ¿no? Y me gustó mucho esta idea, ¿no? De crudas y audaces y bajo este paraguas os recojo a todas porque en la vida llueve, llueve. Y no sé, me lo pregunto también muchas veces, Lucía, ¿por qué voy hacia ahí? Y también no quiero dejar de lado que posiblemente no sea algo muy contemporáneo, aunque haya adquirido diferentes formas, porque es lo que decíamos, ¿no? La novela, una trama construida, hay parte del escritor, escritora, y hay unas vivencias, hay una experiencia, pero es cierto que ahora últimamente aunque a pesar de que me interesa mucho, después nos dirás exactamente cómo se llamaba ese ensayo que has dicho de la autoficción en el Ujú, siglo XVI, XVI y XVII has dicho. sí. ¿No? Y lo que hablábamos de Dante, ¿no? A pesar de que sea algo, una constante la autoficción y que se puede leer de muchas formas diferentes en un texto, sí que hay algo que ahora está latente, ¿no? En este sentido. No sé, y lo digo porque quizá a mí, yo me reconozco mucho como carne de novedades. En ese sentido, quizá a mí me lleve esta ola y me encanta estar dentro de esta ola, ¿eh? Pero Ujú, entiendo también que haya gente que no entre tan alegremente ujú, y me parece también bien y me parece perfecto que se escriban de otras formas, no sé, no estoy tampoco diciendo que sea hacia donde tiene que ir ujú. la literatura, ¿no? Sí, a mí me encanta el título que has escogido, esto de crudas y audaces, me parece buenísimo. Me gusta lo que dices, ¿no? De que hay un atreverse y al mismo tiempo hay un relajo, claro, porque en realidad sostener esa otra máscara, ¿no? Esa otra imagen, que también está muy asociado a lo femenino, me parece, ¿no? De las buenas, las conciliadoras, las suaves, ¿no? Las que no comentan estas cosas como así, eso, crudas. Sostener eso implica una inversión de energía increíble, de energía psíquica, energía mental, y el poder decir, esta soy yo con todos mis deseos de muerte, venganza, ira y atrocidad, ¿no? Y que es también una muestra de vulnerabilidad, aunque mostrar ira y vulnerabilidad parece un poco antitético, pero yo creo que no, ¿no? O sea, esta soy yo, así me siento, así me relaciono con mi propio pasado, con mi historia, con lo que sea, ¿no? eh, Implica efectivamente un relajo muy grande, un dejar de sostener esa imagen continuamente. Entonces, hay algo muy potente ahí. Y sí, el ensayo se llama El vuelo de Ícaro, eh, Ujú, y creo que era así, El vuelo de Ícaro, es de Amelang, un historiador. eh, yo llegué a este libro por un curso que hice con Laila Martínez, y ujú.
libro y es buenísimo, después lo compré y lo leí. Y desmonta también un poco esta cosa de que, o sea, es sin duda un fenómeno contemporáneo, pero no exclusivamente contemporáneo, ¿no? O sea, esa aspiración que está en todo el género diarístico, pero eh, esa aspiración de dejar rastro de la propia vida, pues es algo, no sé, muy consustancial también, yo creo, a eso, al ser humano, ¿no? En gran medida. Y está ahí, sí, está. Sí, y mira, ahora me haces pensar también, ¿no? En la idea esa de Martin Gaite, del cuento de nunca acabar, ¿no? Cómo también es tan intrínseco en el ser humano narrarse, ¿no? Y narrar su propia historia Sí, como una forma de dar sentido a las cosas. Es, es- es indispensable. También lo ves con los niños pequeños, ¿no? También para mí es así un aprendizaje de este contacto con la infancia, ¿no? Como madre. Un niño vive algo así que le impacta, sobre todo cuando es muy pequeñito, y lo repite, lo repite, lo repite, lo repite hasta la saciedad, ¿no? Esta necesidad de buscar sentido a las cosas a través de contártelas a ti misma o a ti mismo. Eso es una herramienta potente, sí. mm. Y sabes, otro elemento que también me parece como muy bello y que creo que también o tal y como lo veo, se puede como redondear, ¿no? Esta idea de la autoficción, o que para mí me la complemente, es la idea de lo cotidiano, ¿no? La idea de convertir en épico, que no necesariamente tiene que serlo, pero en convertir en algo novelable, algo pequeño, ¿no? Algo que no vemos. Mm, Quiero leerte un fragmento de George Perec en Lo infraordinario, que me encanta este mm, concepto, ¿no? Por cómo él fija la mirada en esos objetos o en esos acontecimientos que pasan imperceptibles, pero que al final conforman nuestro día a día, o que son al final los relevantes, ¿no? de nuestra historia. Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? ¿No? Él habla de cómo frente a los grandes acontecimientos, tú escuchas la radio, ves la televisión, lees las noticias, ¿no? Siempre estamos hablando o como que nos parece que lo relevante son los grandes acontecimientos, cuando al final una vida, ¿no? O al final lo que importa se construye de esas pequeñas, de esas pequeñas cosas. totalmente, me encanta en ese libro cuando él empieza a registrar todo lo que ha comido durante un año. Exacto. Y entonces, Es que es como maravilloso. todas las sopas, todos los dulces, todos los embutidos, todos los tal, y haces toda esa lista de las comidas de un año entero. Sí, 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 además yo soy muy fan de Perec. Eh, y me interesa mucho eso también, de hecho ahora estoy escribiendo algo más conectado con eso, porque efectivamente en paralelo a la literatura de la narrativa de la peripecia, ¿no? Me parece muy interesante que exista esta otra narrativa de la no peripecia a priori, ¿no? Ujú, El enfoque y la mirada justo como huye de la peripecia, de la trama, y se fija en lo que queda detrás de eso, en lo que está oculto, en la otra cara de la vida, ¿no? Eh, que a su vez constituye la vida, constituye la existencia, le da soporte y simplemente es como otro momento oculto. ¿Y cómo narrar eso? ¿Cómo aproximarte a eso desde el punto de vista de la escritura? Me parece muy interesante y me parece muy complejo, porque efectivamente y tiene mucho que ver, por ejemplo, con los trabajos, ¿no? Cómo se narran los trabajos. No me refiero a los trabajos remunerados necesariamente, que también, sino como a la práctica, a lo que se hace, ¿no? A lo que llevamos a cabo en el día a día. Eh, porque todo lo que tiene, por ejemplo, un elemento repetitivo,
cansino, ¿sabes? Y cansado, eso, completamente alejado de la peripecia y la trama, no está prácticamente narrado. Y lo que no está narrado, pues tiende a no existir, en mi cabeza al menos, ¿no? En gran parte. Y me interesa mucho, mucho eso también, también desde el punto de vista formal, es eso, Ujú. cómo se pueden narrar esas cosas, ¿no? Que son todo el rato lo mismo. Y Perec pues hace intentos en lo infraordinario, por ejemplo, pues de una calle, ¿no? Y va en distintos momentos a la misma calle y cómo ha cambiado la calle y qué ve en cada uno de los números de esa calle, qué carteles, qué negocios, lo que comen el año entero, o sea, todos son ejercicios formales muy, muy interesantes y muy por explorar también para mí, que sí, es un área, no sé, como con muchas posibilidades, yo creo todavía por descubrir. Mm. Sí, es esa capacidad, ¿no? De, o sea, desarrollar esa mirada repetitiva. Ahora me viene la idea, una película, y no me acuerdo, tío, ostras, es de los 90, no me acuerdo. La buscaré y lo pondré en notas, ¿vale? Porque, a ver si te lo explico, tú te acuerdas. Está haciendo continuamente la misma foto de la calle cada día y cada día y cada día, desde la ventana. Ay, no me acuerdo. Yo la buscaré. Buscar. Y en ese acto creo que accedes a una profundización tan maravillosa, ¿no? De que nos podríamos pasar la vida entera analizando un ángulo, el ángulo de una de nuestras ventanas. Y sería posiblemente igual de profundo, ¿no? Que estudiar toda la historia de los Boyers. Yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Ahí, o sea, me parece también eso muy interesante, entrenar la mirada para eso, ¿no? Para detectar eso, para poderte detener en eso que decía el fragmento que has leído de Perec, ¿no? En lo Mm. infraordinario, no ya solo lo ordinario, sino lo infraordinario. Mm. Sí, no sé qué efecto tiene, pero, o sea, no sé por qué, pero en mí tiene un efecto bálsamo, Mm, calma, mm, ¿no? sí, Sí, con toda también debe ser, ¿no? Propio de nuestra época, pero con todos los inputs que tenemos, o sea, veo como una luz, ¿no? Si pienso en la posibilidad de centrarme solo en una hoja de un árbol, tía. en una cosa, sí, sí, en una cosa mínima y estática, sí. Mm. Pues ahí, o sea, ahí todo lo que hay muchas cosas de eso, como ejercicios perequianos que son maravillosos que es eso, que es entrenar también una manera de mirar. Me acuerdo una vez, yo creo que era en un taller, que alguien nos dijo como premisa, describir la mesa en la que estás, ¿no? En las que estás tomando el taller. Y entonces había que escribir como 2 páginas de la mesa. Y claro, el, el punto de vista, lo que de repente pasa a tener el estatus de algo narrable, se transforma por completo. Y hay algo también de, justamente es eso, ¿no? Lo que buscas con la escritura es el extrañamiento en las cosas, el extrañamiento en la mirada, el correr mínimamente el sentido de las cosas, aunque sea un poco. Es eso lo que de repente da la posibilidad, ¿no? De contar algo, de contar una historia de cualquier cosa. Entonces, Exacto. Y ahora no sé por qué me has hecho pensar en Mercedes Halfon, porque también fue profesora tuya, ¿no? Y en el trabajo de los ojos, sí, como algo tan cotidiano, tan suyo propio, ¿no? Como el estrabismo, puede apelar a cualquiera, ¿no? totalmente. Para mí, sí, ese libro, por ejemplo, de Mercedes, eh, ese es un ejemplo clarísimo de lo que comentábamos también antes, de lo que interesa es una determinada sensibilidad mirando el mundo desde ese punto de vista. Es que no necesito yo, ¿sabes?, tener ningún problema en los ojos o que los ojos sean un issue para mí de ningún tipo. Lo que me interesa es
esa mirada, esa sensibilidad de esa persona atravesando esa vivencia, ¿no? Y Mm, poniendo conexión con otras cosas y qué busca y qué no busca y qué trae al texto. Ese ejercicio es maravilloso, sí. sí. Bueno, Lucía, vamos a ir terminando. Al final cierro con unas preguntas que siempre son las mismas. Vas a ser la primera porque abres la temporada 25-26. Y, pero bueno, la idea es un poco que a través de vuestra mirada, vuestra práctica lectora y de escritora, Mm, puedas darnos algunas, ¿no? Bueno, pues abrirnos un poco más nuestra librería o nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Nuestra, bueno, que nos, como que nos nutra. ujú. ¿Qué libros o autoras o autores han marcado la vida y la trayectoria de Lucía Rodríguez? Pues para mí sobre todo los que y las que he leído así de manera más reciente, que son las que me vienen a la cabeza, pues mira, Natalia Ginsburg me encanta. Eh, para mí fue brutal también aproximarme a Annie Ernaux en la escritura de esta novela que comentábamos y en general, ¿no? Como en las posibilidades de narrar. Me gusta muchísimo también Dubravka Borešić, o sea, en Mm, general, autoras que también trabajan con materiales propios, con la mirada, con la forma de mirar, con la forma de pensar, eso me gusta muchísimo. Y cuando me llegaron los ejemplares de la novela, y me encantaba jugar a colocarme en mi librería, en mis estanterías, al lado de ellas, ¿sabes? Entonces iba como cada día en plan de hoy me voy a poner entre Nathalie Léger y Natalia Ginsburg. Mañana me voy a poner con estas. Entonces, la materialidad del libro propio no me dio mucho juego en ese sentido. qué bonito. ¿Y qué está leyendo ahora Lucía Rodríguez? Pues mira, ahora estoy leyendo un libro de relatos de Alejandra Camilla, que es una escritora argentina, que se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y después estoy leyendo otra cosa que me he sacado de la biblioteca hace pocos días, que se llama Zoo o Cartas de No Amor, que es de Víctor Shklovsky, un formalista ruso, y me está encantando. Wow, Muy guay, sí, 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 sí. Él hizo unas crónicas de Berlín porque se exilió de Rusia, sí, de Rusia a Alemania a principios del siglo XX, y entonces empezó a hacer unas crónicas de Berlín y de los emigrantes rusos que había en Berlín, y de repente se encontró con un montón de crónicas que quería juntar y no sabía cómo juntarlas. Y lo interesante es que hace varios prólogos donde va explicando cómo llega finalmente a la forma que... final. Pero sí, y está muy bien. Sí, eso estoy Ay, qué leyendo. guay. Pues me lo apunto, ninguno de los dos he leído. Ujú. ¿Un autor o autora que hayas descubierto últimamente, que haya sido como un descubrimiento? A ver qué piense. Ay, tengo que recoger. Espera, a ver qué piense. Ay, mira, sí, he descubierto a María Gómez Lara, que es una poeta colombiana. ¿Mm? Dos libros suyos de poesía maravillosos, maravillosos. Llegaba ya porque Jorge, mi chico, va a un taller de lectura y propusieron un libro suyo en el taller de lectura. Me dijo, te va a encantar tal. Y efectivamente es maravillosa. Me ha gustado un montón, sí, Qué grande la literatura latinoamericana, ¿eh? enorme, enorme. Qué suerte Enorme, qué desde ese suerte, sí. punto de vista compartir idioma. Desde otros muchos es un drama, pero qué suerte poder leerles, sí. ¿Y una editorial que tengamos que explorar sí o sí? Ay, me gustan mucho, muchísimas. Me encanta, a ver qué piense, me encanta Chai, por ejemplo, todo lo que trae Mm, un montón.
Me encanta. Ahora Blackie está publicando cosas maravillosas. Tengo varias amigas ahí que han publicado en Blackie estos libros más pequeñitos que están haciendo chulísimos. ¿Qué más? Es que hay tanta sigilo, me gusta mucho. Ay, sí. Tantas, sí. La última avenida ¿cómo era? ¿Cómo era? La última avenida ay, qué mala soy yo. De No sé, Hilda Bustamante. no la he leído. Un libro de Salomé Esper, si no me equivoco, está en sigilo. Sí, sí, lo digo bien. Es maravilloso. Ah, qué bien, pues me lo apunto. Impresionante, sí. Y Blackie, la siguiente, que viene a crudas y audaces, Raquel Congosto. No me he leído nada más, tengo que leerme, pero es verdad que en esta última colección pequeñita vamos, amiga mía, para mí ha sido un descubrimiento. No Es, había leído a Raquel, bueno, no había publicado nada antes, ¿no, Raquel? es tu primera novela, sí. Y es maravillosa, sí. Disecciona eso, la ruptura de una amistad con una sensibilidad y con una forma además literaria súper interesante, súper interesante. Y eso en nada, ¿no? En unas cientos de páginas, quiero decir que con una precisión espectacular. Mm. Mm, Tengo muchas ganas de hablar con ella, sí. Sí, porque ha sido descubrimiento de autora. Es verdad que narra muy bonito cómo hace esa mezcla de voces, ¿no? En mm, primera. O sea, me encanta la cursiva, hace ahí un juego con la narración muy bella y luego además aborda un tema como muy poco leído, ¿no? O muy poco abordado, mm, que también sorprende y sí, como que ensancha, ¿no? Es como, es verdad, las amistades son difíciles, no siempre, no ujú. siempre, pero también. Claro, 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 y hay que hacerle el espacio, ¿no? Y dejar el hueco necesario para también recoger eso, esas rupturas, esos duelos, sí, todas esas experiencias, sin Claro. duda. ¿Nos recomiendas una librería? Wow, pues es que cambio muchísimo de librería. Me gusta, mira, me gusta mucho La Anónima, me gusta mucho. También esta que hay en el Círculo, que es de Antonio Machado, la tengo cerca del trabajo y ahí voy mucho y encuentro un montón de cosas. Y luego me encantan las bibliotecas municipales. Mm, O sea, son unos reductos aún en la ciudad, verdaderas joyas. Y funcionan muy bien. Si tienen uno en un sitio y te la tienen que mandar a otro, me la mandan a mí, ¿sabes? O sea, si lees bastante entre la escasez de espacio en las casas y el coste de los libros, al final no es fácil y yo me nutro muchísimo de bibliotecas y adoro las bibliotecas municipales. yo también, es que no podría, si no, no es... Además es que es verdad, tiene un catálogo de títulos maravilloso las bibliotecas municipales de Madrid, tía, Y o sea, es... ahora he descubierto que si buscas uno y hay menos de, me parece que son 3 ejemplares o algo así en la Comunidad de Madrid, puedes pedir a tu biblioteca municipal que te lo compre para ti. O sea, Toma. sí, Es verdad, es muy guay. Y luego hay algunas que son maravillosas. Eugenio Trías, tía, ir a esa biblioteca es... es un rincón impagable, vamos, sí. Una mujer que haya inspirado a Lucía, que te inspire, puede ser famoso, puede ser tu madre, ¿eh? No tiene por qué ser nadie en concreto. Eh, pues, a ver, así personalmente, mucho mi abuela materna, que de hecho, fíjate, después ya cuando salió la novela y tal, me di cuenta de que es el único personaje que no sale en la novela, prácticamente. Hay una mención muy, muy leve y es como si lo hubiera querido preservar, ¿no? De todo ese mare magnum que era la novela. Entonces, para mí fue una
Una mujer muy importante como pilar afectivo, muy, muy importante, que aprendí a valorar también con el tiempo y la madurez, porque no era, ¿no?, una persona dentro también de la escala como de valores y de lo que mi familia me habían transmitido que tenía valor en la vida. Mi abuela materna no cumplía con ninguno de los elementos, ¿no?, de los ítems de esa lista de las cosas que tenían valor en la vida. Entonces, pues aunque yo la quería mucho y siempre la he querido muchísimo, en la escala de las cosas eso que eran valiosas nunca entraba. Y después, claro, entró con el tiempo y por la puerta grande. Entonces me voy a quedar con mi abuela, Me, Mercedes. me encanta. Y ya para terminar, la última pregunta, Lucía, ¿qué estás escribiendo? Si es que bueno, nos lo has dicho ya, pero no nos tienes que explicar qué es, pero algo, darnos alguna pista, si es algo que quieres publicar, si estás trabajando Pues en sí, es algo. otra cosa y me gustaría publicarla así. Em, No tiene nada que ver. El otro día, fíjate, hablaba con Carmen Cáceres, que estuvo en tu podcast también, en un episodio que oí y me encantó. Y ella me decía, creo que no era como su propio postulado, sino como algo que ella también había oído, es como un escritor o escritora se ve en el segundo libro, ¿no? Como que el primer libro todos tenemos la gran historia de nuestra vida que contar, ¿no? La cosa que lleva aquí en el pecho décadas, esperando a que abra una puertecita para poder salir, y cuando eso sale, que desde luego era mi caso, ¿qué? ¿No? Es cuando eso sale después, ¿qué hay? ¿Qué hay? Es justo lo que hablábamos. ¿Dónde recala la mirada después de eso? ¿Qué vas a elegir, ¿no?, para tamizar a través de la escritura? Bueno, pues para mí ha sido todo un proceso, ese y ahora qué. Y finalmente me encuentro ahora con algo que sí me gustaría poderle dar forma, forma, ¿no?, forma material del libro, ojalá, bueno, no tiene nada que ver, es casi como un género más de diario, aunque no exactamente. Eh, Ojalá que toque algo de lo cotidiano, lo ordinario, lo infraordinario. Lo extraordinario. Ya ver. Me encantará leerte ese contenido sobre lo o algo vinculado a lo infraordinario. Muchas ganas de leerte de nuevo, Lucía. Ha sido un placer tenerte aquí, leerte y encontrarte siempre. Ha sido una suerte enorme encontrarte, tus lecturas, las distintas lecturas que me has ido haciendo, ¿no?, del texto. Es un lujo de verdad poder hablar contigo y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Lucía. Un abrazo. Un abrazo.